Entrevistas CPN-AA. Alfonso Gómez Gómez, actual representante de las Facultades de Arquitectura a nivel nacional ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Pues yo soy Alfonso Gómez Gómez, arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en construcción también de la Universidad Nacional de Colombia, boyacense, oriundo de un municipio en el norte de Boyacá, en el cañón del Chicamocha, que se llama Soata, Boyacá, muy orgulloso de mi tierra y de mis raíces. Graduado del pregrado en el 2004 y en la maestría en el 2010, ya ha pasado tiempo. Desde hace ya unos años soy profesor de planta en la Universidad Javeriana desde el año 2011. Antes había estado como profesor en otras universidades, en la Universidad Nacional, donde inicié mi labor docente en el 2007. Luego en el 2008-2009 por ahí me vinculé con el Mayor de Cundinamarca, con la Nacional, pues con la Javeriana como cátedra, con la América. Bueno, estuve en varias universidades. Estuve como profesor también en la universidad, en la Escuela de Arquitectura de Latinoamérica y el Caribe en Istmus en Panamá durante un año. Un año fui varias veces a Panamá. Después ya cuando entré a la Universidad Javeriana, aparte de la labor docente, investigativa, de acompañamiento, empecé a tener pues algunos cargos administrativos allí. Y pues me he desempeñado como coordinador de prácticas, consejero académico, director de carrera y ahorita en la decanatura. Ahorita estoy como decano en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi trayectoria profesional ha sido como arquitecto independiente. He trabajado en diferentes proyectos institucionales, de vivienda, proyectos grandes y chiquitos, ya desarrollados como a nivel individual. Ahora como decano, pues muy comprometido pues de hecho siempre he estado muy comprometido con mi profesión desde que estaba estudiando en el pregrado, pero ahora como decano me ha surgido una oportunidad muy interesante de liderar la agremiación colombiana de facultades de arquitectura desde la presidencia, gracias al voto y a la confianza de los decanos del país, con quienes nos reunimos en el mes de marzo. A principio alcanzamos a clasificar a viaje antes de la cuarentena. En marzo nos reunimos en Barranquilla y allí se hizo la elección, la votación y bueno, me eligieron a mí como presidente. Antes de eso, pues también los mismos decanos me eligieron como miembro del Consejo Profesional en representación de las facultades, tanto las asociadas como ACPA, pues como las asociadas a ACPA como las no asociadas a ACPA. Y en el 2016 al 2018 actué como vicepresidente de ACPA bajo la presidencia del arquitecto Edgar en la piloto, y eso fue muy chévere como experiencia para aprender a conocer las facultades, para darnos cuenta que los gremios son mucho más fuertes que las individualidades, que trabajar en equipo es mucho más eficiente, productivo, da mejores resultados, somos mejores cuando trabajamos en equipo que cuando trabajamos de manera individual aislada, o peor cuando trabajamos con disgustos y cada uno por su lado y medio divididos, ¿no? La agremiación se ha venido fortaleciendo en los últimos 5 años, cuando arrancó Miguel Forero, que en ese entonces era el director de la Escuela de la Nacional. Se planteó que ACFA tuviera unos encuentros para conocernos, porque era que los decanos y los directores no nos conocíamos las caras, uno no sabía quién era piloto, quién era Andes, menos saber en una universidad de las regiones quiénes eran, cómo se llamaban, cómo son físicamente. Y pues tuvimos un encuentro muy chévere en Villa de Leyva, donde nos pudimos ver las caras y conocernos y estrecharnos las manos y decir, oiga, mire, mucho gusto. Y eso fue muy interesante porque de ahí en adelante se formó una camaradería profesional muy interesante entre decanos y directores de carrera,
que nos llevó a fortalecer la gremiación más allá de intereses particulares. Es decir, estamos trabajando como colectivo, estamos trabajando todos los decanos unidos por un bien común, que es precisamente fortalecer las tres labores que tienen las universidades a su encargo, que son la docencia, la investigación y el servicio. Esa es como nuestra misión. Digamos que bajo ese mismo espíritu quisimos vincularnos desde hace 2 años con el Consejo. Hemos tenido acercamientos, las juntas anteriores se han encontrado ya en el seno de ACFA con la entonces directora ejecutiva del Consejo y con algunos de los miembros del Consejo. Y pues fue interesante, pero creemos que fueron apenas unos primeros acercamientos y eso estuvo bien. Sin embargo, ya hubo necesidad de invitar al Consejo y afortunadamente con la nueva reestructuración a que hagamos lo mismo que estamos haciendo como con el gremio de ACFA, es decir, a trabajar en conjunto entre todos por el bien de todos. No como una asociación individual de solo académicos que solo están pensando en el salón y en el tablero y en el marcador, no, sino como de verdad nos juntamos de realidad y de profesionales con este tipo de relación. Y afortunadamente con el nuevo presidente de la SCA también encontramos un eco muy interesante. Alfredo ha sido un personaje maravilloso que ha aparecido en estos tiempos, donde efectivamente tiene la misma idea que tenemos que trabajar por el bien común de de nuestro gremio, nuestra profesión. Entonces se empieza a configurar una cosa que de verdad debió ser hace muchos años un elemento esencial para la disciplina, para la arquitectura y para la profesión en Colombia, que es definitivamente el trabajo en equipo entre las tres agremiaciones, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Consejo y ACFA. ACFA, por supuesto, cada uno con sus funciones. ACFA desde el punto de vista académico, en la formación de futuros arquitectos, poder coger esos arquitectos recién formados y entregárselos a la Sociedad Colombiana de Arquitectos para que se asocien y ellos tengan allí redes de cooperación, redes de colaboración, poder tener un socio con quien hacer proyectos, dónde encontrar sus concursos, cómo hacer sus emprendimientos, sus empresas, o encontrar trabajo a través de bolsas de empleo, en fin, ese tipo de cosas. Y por supuesto esto con el ojo vigilante del Consejo, para que el Consejo sea una entidad que acompañe a los profesionales de arquitectura, como son los colegios de arquitectura en diferentes partes del mundo, en Barcelona, en Buenos Aires, donde esos colegios de arquitectura se encargan de acompañar a los arquitectos en su ejercicio profesional para regular tarifas, para ayudarles con contratación, para ayudarles con la normativa que regula que el ejercicio de la arquitectura sea hecha por arquitectos certificados con matrícula profesional, sin sanciones, etcétera, etcétera. Para que no sea el Consejo una entidad punitiva, sino que sea una entidad de acompañamiento en el ejercicio profesional de los arquitectos y arquitectas, porque hoy en día ya van a ser muchas más arquitectas que arquitectos. Entonces, eso es como nuestra labor. ¿Cómo hacer para que la gente no sienta, por ejemplo, desde la posición de ustedes, que el consejo solamente está para sancionar? Porque a veces uno habla con las personas y de repente siente justamente esa percepción, que el consejo entonces solamente está sancionando. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? ¿Cómo se puede dar esa armonía entre esas tres instituciones para que, pues, en realidad, para que el consejo, más allá de las sanciones, pues, o sea, se entienda y se reconozca ante los demás como esa figura que lo que está haciendo es controlar y evitar que hayan irregularidades en el ejercicio de la profesión? Pues mira, a mí me parece esencial una decisión que tomó el ministro de Vivienda y es poder nombrar en la dirección ejecutiva a un arquitecto, porque no por, digamos, por ser esquivos o por ser mezquinos con otras disciplinas, ni más faltaba, las otras disciplinas son tan respetables como cualquiera y las otras profesiones también. Lo que pasa es que el pensamiento de un arquitecto tiene sus particularidades, o sea, un arquitecto dentro de su cerebro tiene unas cosas ahí como bastante particulares, llamémoslo así.
uno piensa en todo, uno piensa en ciencias, uno piensa en ciencias humanas, uno piensa en arte, uno piensa en tecnología, construcción, uno piensa en gestión y economía, o sea, uno piensa en muchas cosas porque el arquitecto tiene esa formación. Y entonces, claramente desde esa misma perspectiva, digamos, integral, desde las diferentes áreas con las cuales se relaciona la arquitectura, pues el consejo no puede operar desde una sola de ellas, que es la punitiva, sancionatoria del derecho. Claramente nosotros nos tenemos que regir por las normas y las tenemos en la cabeza, pero nosotros en la cabeza también tenemos el arte, la sensibilidad, la emoción. Entonces, ¿cómo el consejo desde el arte y la sensibilidad de la emoción va a apoyar en esos procesos a los arquitectos, más allá de simplemente llegar y clavarles una multa porque están construyendo de una manera no correcta o lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer también para que los arquitectos que no tienen una formación en matemáticas muy fuerte tengan un acompañamiento en la contratación, por ejemplo? El Colegio de Arquitectos de Buenos Aires tiene una cosa muy interesante y es que ellos en un sistema, en un software, en una plataforma, cualquier arquitecto entra a la plataforma, entra, se registra con su nombre de usuario y contraseña y él puede encontrar allí su hoja de vida como un CEBELAC de Colciencia, donde encuentra su hoja de los proyectos que realizó, cuántos metros cuadrados ha construido, cuántos formatos, cuántos contratos ha firmado, por qué valores, con quién, de tal manera que una persona que quiera solicitar un certificado le aparece la hoja de vida del arquitecto con toda una trazabilidad para darse cuenta con quién está contratando. Y así como hay arquitectos y arquitectas que tienen muy buenas hojas de vida y que van a tener estrellitas, pues otros van a tener no tantas estrellitas. Y más allá de una sanción es un reconocimiento social. Es hoy en día con todas las redes sociales y con las formas como se mueve la sociedad, duele más cuando a uno le ponen, cuando a uno no le ponen likes, ¿cierto? O cuando a uno le hacen unos comentarios como, oye, tú te estás comportando mal, a que llegue un consejo y lo sancione. Además, porque el consejo para tener el músculo para sancionar los arquitectos desde Riohacha en La Guajira hasta Leticia en el Amazonas, o desde Tumaco en el Pacífico colombiano hasta Arauca, Arauquita, Puerto Nariño, pues es muy difícil que el consejo tenga una manera de sancionar a todas estas personas. Más bien es con un control social que uno puede hacer online como usando la tecnología de hoy en día. Se puede hacer ese tipo de cosas. Si un arquitecto podría entrar al su perfil y descargar el contrato para la elaboración del baño de la tía, que es que ustedes se ponen a pensar, y si hubiéramos tenido esta charla antes, pero ya que ahora que la tenemos, nuestros estudiantes cuando salen graduados, el primer proyecto que les sale es el patio de la tía o el baño de la tía o la cocina de la tía. Y cuando van a decir cuánto vale la cocina de la tía, ni idea. ¿Y cuánto vale el baño? No sé. Y no es que no se los enseñemos en la universidad, sino que definitivamente hay varias cosas que están en este sentido eh, por trabajar. ¿Por qué? Porque las tarifas no son claras en arquitectura, porque siempre hay alguien que cobra más barato, porque la gente contrata más con un maestro de obra o con un ingeniero que con un arquitecto sin saber su valor, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que una de las eh, labores del consejo es precisamente acompañar y ayudar en la formación de esos arquitectos precisamente en todos esos elementos que pues pueden hacerle falta a los profesionales, ya del ejercicio como tal, ayudarlos con sus contratos, ayudarlos con la manera en cómo se relacionan con sus puntos, etcétera, etcétera, más allá de solo sancionar. Bueno, vamos a trasladarnos un poco ahora hacia la academia y entonces, digamos, estábamos revisando las cifras del número de matriculados y egresados de estudiantes de arquitectura y según SNIES nos encontramos que SNIES lo que hace, digamos, en sus estadísticas en este momento es agrupar ingeniería, arquitectura, urbanismo, carreras afín en el sector, pero un poco nos da una luz y una tendencia de lo que está sucediendo y entonces encontramos que, por ejemplo, en el 2018 650.000 y en el 2016 habían 670.000 y en el 2015 670.000. Digamos que la cifra, la tendencia va mostrando como esa reducción en el número de matriculados en estas carreras. ¿A qué cree que se debe este fenómeno y qué se puede hacer para invertir
esa tendencia. El sistema educativo colombiano para formar arquitectos tiene alguna serie de dificultades cuando estamos hablando de procesos creativos. Las carreras de arquitectura en su mayoría nos dedicamos a procesos creativos y claramente la formación básica no se enfoca tanto en eso y entonces a un estudiante le cuesta, ¿sí? De esa manera, arquitectura se vuelve una carrera que se vuelve difícil, por lo tanto tiene que ser algo como más de aquí, como de la pasión, ¿sí? Como del gusto. Un estudiante de arquitectura o se apasiona o no la logra y por ahí va. Y entonces tiene que ser un enorme esfuerzo, porque apasionarse no parece chévere, pero a veces no es tan fácil y desarrollar procesos creativos a veces es chévere y a veces no es tan fácil. Entonces les cuesta un montón. La carrera no es económica, una carrera así está en las universidades públicas, es una carrera que demanda materiales, maquetas, transportes, corte láser, bueno, un montón de cosas. Y al final, cuando un arquitecto joven se gradúa, sus salarios sienten que no compensan con el esfuerzo que han hecho durante los 5 años. Y en cierta medida, pues hasta sí, porque si uno ve lo que está sucediendo hoy en día en el país como tal, eh, pues el escenario natural del trabajo de un arquitecto debería ser el diseño, la construcción, la ejecución de obras, la planeación urbana y regional, los territorios, el medio ambiente, en fin, o sea, todo lo que tenga que ver con el espacio debería ser del arquitecto, pero vamos a ver que hay muchas profesiones o muchas personas que han entrado a hacer lo que deberían estar haciendo los arquitectos. La respuesta, entonces eso hace que los sueldos de los arquitectos bajen. Entonces un arquitecto recién egresado está con unos sueldos muy bajitos después de semejante inversión y solo los contratan en algunas oficinas grandes para firmar unos planos. Entonces uno dice como, no, pues ahí no hay. ¿Y quién es el que sufre? La ciudad, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Los problemas de movilidad se pueden arreglar si se contratan arquitectos para que le echen cabeza a cómo se funciona eso. Todas las facultades de arquitectura en todos sus talleres trabajan eso. Los problemas de la vivienda en Colombia se solucionarían si contrataran arquitectos para no hacer las mismas cajas de zapatos calientes o muy frías, o donde se escucha el ruido del vecino, o donde todos viven en pelea precisamente por eso. Los equipamientos, el espacio público, los parques, la ciudad, la calidad de vida de las personas mejoraría si se contrataran arquitectos y no solamente ejecutores de proyectos, porque eso es lo que hay hoy en día, ejecutores de proyectos en las ciudades. Ahora la respuesta no polite. La respuesta no polite es que eso se está dando precisamente porque ha habido primero, una falta de reconocimiento de la labor de la arquitectura en las últimas décadas en Colombia. Si te contara por qué los arquitectos tenemos ahí como la cabeza pensando en otras cosas, los arquitectos piensan en el bienestar de las personas y salen a hacer la labor de construir y hacer espacios, vivienda, arquitectura, espacio público, ciudad, etcétera, para el bien de la gente, no solo para llenarse los bolsillos de dinero. Y quienes están haciendo hoy ciudad, quienes están haciendo hoy proyecto, tienen más la mentalidad económica que la mentalidad del bienestar de las personas. Y ahí todo eso es un gran caldo de problema que se empieza a solucionar en la medida en que todos los arquitectos entre el Consejo, ACFA y la SCA empecemos a trabajar juntos para nuevamente dignificar el oficio de la arquitectura, que es precisamente la búsqueda de la estética, la búsqueda del bienestar de las personas a través del diseño de muy buenos espacios para la gente. También mencionó algo que es justamente hacia donde va la siguiente pregunta, y es, en general, siempre hay, pues, digamos, para los recién graduados, pues hay miedos, ¿no? Es muy distinto pasar de la universidad y uno siempre que está en la universidad quiere salir y empezar a ejercer, pero la verdad es que hay bastantes desafíos. Entonces, ¿cuál cree que son esos principales desafíos a los que se deben enfrentar estos profesionales de la arquitectura que van a ingresar al mundo laboral? Pues mira, yo siempre he pensado que cuando uno hace las entrevistas en arquitectura, lo primero que le pregunta es, oye, ¿tú por qué quieres estudiar arquitectura? Dice, no, es que a mí me gusta dibujar y no me gustan las matemáticas.
Y entonces un consejo que yo le doy a mis estudiantes es gústenle las matemáticas, búsquenle el gusto, o sea, si sea sumar y restar, no estamos buscando nada de integrales, derivadas, cosas así súper sofisticadas, son cosas simplemente sencillas. Sumar, restar con eso es suficiente, calculadora Hello Kitty, eso le resuelve a uno el asunto. Pero entonces un arquitecto que sale es muy buen diseñador, es muy buen constructor, es muy buen pensador o es un artista berraquísimo, pero no sabe cómo estructurar su idea de negocio, no sabe cómo montar su primera empresa, no sabe cómo cobrar, no sabe cómo enfrentarse al mundo laboral en ese sentido. Y esto le pasa a todas las facultades, por mil razones que luego te las contaré, pero, pero el Consejo tiene allí una oportunidad muy grande para poder apoyar en ese sentido. El Consejo y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Si la Sociedad Colombiana de Arquitectos puede apoyar a los arquitectos recién egresados en esas labores propias del ejercicio profesional, de cómo participar en un concurso y ganárselo, cómo no despilfarrar la plata en el primer contrato que uno tiene, ¿sí? Cómo cobrarle bien a la tía sin que se haga la enemiga y que no le vuelva a uno la tía a no hablar por el resto de la vida, ¿cierto? Ese tipo de cosas son muy del ejercicio profesional y si bien en la academia lo intentamos, pues las instituciones que deberían acompañar a los profesionales en gran medida son precisamente las que tratan con el gremio profesional, que son el consejo y la sociedad. Bueno, y entonces ahora nos vamos un poco a la coyuntura del país, bueno, del planeta en realidad, y es que la Uh -huh. pandemia del COVID pues, nos presenta un escenario sin precedentes y en ese sentido, pues, ¿cómo se ha adaptado, o sea, ya hablando propiamente de la universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana, cómo se está adaptando la universidad a, a ese cambio? Eh, ¿Se están dictando clases? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación tanto para los estudiantes como para los profesores? Porque es un reto en realidad conjunto. Empiezo porque es un reto para el mundo entero, pero además es un reto porque da miedísimo todo, porque todo es nuevo. Y las academias tenemos que hacer un acto de conciencia de decir, nosotros venimos enseñando de la misma manera desde hace décadas o casi que siglos, de la misma manera. E innovar a veces en los procesos de enseñanza y aprendizaje es dificilísimo. De esa manera, en los últimos 2 meses, todas las academias que nos hemos metido en el tema virtual y de tecnología y enfrentándonos a este reto, hemos tenido que desarrollar en 2 meses lo que no hemos desarrollado en 10 o 15 años de avances tecnológicos. Y entonces eso da susto porque toca aprender y las plataformas y cómo me conecto y el muchacho se entenderá y la maqueta. Y entonces, claro, la maqueta, la pregunta por el cartón y la pregunta por la maqueta y por el terreno y etcétera. Y entonces uno dice, miércoles. Yo sigo en redes a Harvard, MIT, Stanford, que son las número uno rankeadas en arquitectura en el mundo, y están exactamente en el mismo dilema. ¿Cómo enseñamos arquitectura de manera virtual? Y si bien es una crisis porque todo el mundo entra en pánico y no sabemos cómo, sí sé que todas las universidades que afrontamos el reto pues averigüemos, pues inventemos, pues investiguemos, pues preguntemos, pues metámonosle y pues le vamos haciendo, estamos desarrollando unas cosas que nosotros en este momento, mucho que hace 2 meses, no nos hubiéramos imaginado que existen. Una serie de tecnologías para hacer cosas en 3D, simulaciones virtuales, realidad virtual, realidad aumentada. Y pues en eso los muchachos que están estudiando hoy, pues son nativos digitales, así que cuestión de bajarse un poco del pedestal de profesor, quitarse el ego de yo soy el que sabe y tú eres el que aprende, y preguntarle al muchacho, venga chino, ¿usted cómo fue que hizo eso? Cuénteme. Y tener la humildad de decir, hombre, pues no sé, no sé. Y eso da miedo como tú no te imaginas. O sea, eso da miedo, el que un profesor diga no sé, da un pánico, pero si nosotros aceptamos con humildad que ante esto tenemos que hacer una construcción entre todos, pues lo lograremos. La Javeriana estamos en el tema
digo yo, muy valiente de aceptar esta virtualidad, con todos los problemas que eso trae. Un país donde la gente no tiene el computador que es, donde el Internet no llega a todas las regiones, donde nuestros mismos software consumen unos recursos, en fin. Y lo hemos afrontado con toda la gallardía y con toda la fortaleza y con el acompañamiento total desde el rector para abajo para que los muchachos puedan tener una educación de calidad con todas las herramientas virtuales que tengamos a disposición y que sean accesibles para ellos y para nosotros. Digamos, desde la Javeriana, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo es el día a día? ¿Los profesores están dando clases? ¿Y cómo, justamente, cómo evalúan una maqueta? ¿Cómo están haciendo eso? Pues de muchas maneras. A ver, la Vicerrectoría Académica en la Javeriana dispuso toda una serie de cursos, webinars, capacitaciones en temas virtuales. O sea, todos los profesores estamos en este momento en capacitación, desde el manejo de una plataforma a cómo se hace evaluación, técnicas didácticas, metodología, etcétera. A mí me mandan el reporte cada tantos días de cuántos profesores han participado en esos cursos, de qué cursos son los que han tomado, cuáles son los que están pidiendo, cuáles hacen falta, porque claramente esto es de doble vía, ¿no? Es como en Bluetooth, toca de aquí para allá y de allá para acá, que el profesor le diga a la universidad, venga, me hace falta curso en esto, listo, ¿quiénes son los duros en esto? Entonces está. Hay un amplísimo tema de capacitación. Segundo, la comunicación con los estudiantes es fundamental. Tenemos que estar comunicados permanentemente con los estudiantes. Eh, el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javeriana ya está en modo youtuber, está en modo influencer, entonces también a través de las tecnologías de Instagram, Facebook, nos estamos comunicando con ellos para ver también cuáles son sus inquietudes. Hemos recogido encuestas, hemos hablado con ellos en las clases, recogemos esa información para ver cómo están, qué cosas les están haciendo falta. Y las clases se están desarrollando a través de las plataformas y usamos desde WhatsApp para arriba. Teams, Blackboard Collaborate, Zoom, WhatsApp, Facebook, o sea, las herramientas que tenemos siempre a disposición. Los muchachos manejan eso al derecho y al revés, más bien uno como profesor a veces es el que se enreda. Y entonces, pero encontramos herramientas para dibujar, tenemos tableros para dibujar online y todos dibujamos al tiempo, cosa que no sucedía antes. Ponemos ahí el plano y rayamos. Los muchachos son unos duros en software tridimensional, entonces terminan haciendo sus maquetas en 3D y se corrigen y se les da la vuelta y se levanta y se explota y se saca, claro, todo a través de una pantalla. Eh, Así que pues hay necesidad de de todas las herramientas disponibles. Y las clases se están llevando a cabo. Los profesores están en sus horarios, los que les corresponden, sus estudiantes están en sus horarios, los que les corresponden. Cumplimos con las tareas del sílabus, de lo que existen los planes de estudio, y se entregan las evaluaciones, se hace la tarea, seguimos calificando en la escala numérica como es, como ha sido siempre. Eh, y pues lo que nos hemos adaptado es en metodología, por supuesto, entregables y las didácticas de clase que hemos tenido que desarrollar para estos temas. Ok, este momento, como que todo el tiempo uno escucha, es un momento como histórico que nos obliga a reflexionar sobre el futuro. Y Claro. justo en esa línea, cómo se está repensando un poco, si esa es la palabra, la formación académica por parte de los docentes y los estudiantes, para que esto no responda solamente como a este momento, sino a, a cómo se debe pensar y proyectar la educación de aquí al futuro. Pues yo creo que esa es la pregunta más esencial que nos hacemos todos los días. Eh, Definitivamente después de esto, la educación no va a volver a ser la misma de febrero de 2020 para atrás, no. Hemos encontrado otras maneras de relacionarnos, hemos encontrado otras maneras de hacer las cosas, hemos encontrado otras maneras de comunicarnos y eso inevitablemente va a generar en adelante un mix entre un poco lo mejor de lo tradicional con lo mejor de lo nuevo. Y a mí eso me parece emocionantísimo, porque eso va a cambiar completamente la percepción de cómo vamos a hacer las clases. Es decir, si esto que está sucediendo acá, que tú y yo no nos podemos ver frente a frente, darnos la mano o en fin,
va a suceder mucho menos, van a poderse encontrar en un salón 30, 40, no sé cuántas personas, porque es peligroso. Pero además nos hace reflexionar cómo uno de verdad impacta un curso que tenga 50 o 60 alumnos en una clase. O sea, uno dice, ¿será que sí están aprendiendo? Pues porque una cosa es que uno llegue y eche el carretazo. Y dice, no, yo ya di mi clase, enseñé. Y otra cosa es cómo damos cuenta que efectivamente ese muchacho que estaba en la fila de atrás, el número 52, sí, sí logró captar lo que le queríamos transmitir. Entonces eso nos hace repensar en que cuando estamos acá, nos tenemos que hacer un enorme esfuerzo desde, oye, ¿me estás escuchando? Oye, ¿me tienes video? ¿Sí me están viendo? ¿Sí están? Hasta decirles, vengan, díganme si quedó claro el tema y si entendieron. Entonces aparece un chat y le aparece a uno un montón de elementos allí de, no, mira, yo tengo dudas todavía en esto. No, yo no entendí estas cosas. O cómo hacemos trabajo colaborativo también, ¿no? Eh, el arquitecto trabaja mucho en equipo y el hecho de que no tengan que desplazarse un muchacho hasta la casa de otro, sino que se encuentran online, pues eso cambia todo el panorama. Y si pueden trabajar online y pueden trabajar a través de estos sistemas, pues eso hace más eficiente. La educación va a cambiar y estamos en eso. Usted es magíster en construcción y tiene un conocimiento sobre la forma en que se está realizando la actividad, cómo se ejerce la actividad en el día a día. Y Sí. eh, la pregunta va dirigida a un poco a la coyuntura y a las medidas que se van a empezar a aplicar desde la próxima semana. ¿Cómo ve la medida de reactivar el sector de la construcción en el marco de la pandemia? Bueno, lo primero es que si se quiere activar la economía de un país, hay que activar la construcción, que es un amplísimo porcentaje del Producto Interno Bruto. Si la construcción está parada, es muy difícil mover la economía, la vivienda, etcétera, y eso hay que moverlo. Sin embargo, sí es necesario que cuando las personas salgan a hacer este tipo de procesos, primero tengan todas las garantías de seguridad por parte de sus empleadores, que van a tener elementos de protección personal, distanciamiento social, en fin, todas las medidas necesarias para que no haya unos contagios masivos. Pero además también hay que repensar la industria de la construcción. Si tú ves en otros países y en universidades, en países industrializados, la construcción con lo que menos participas con mano de obra. Y no quiero que me malinterpretes porque no estoy en contra de la mano de obra, por el contrario, nuestra mano de obra es de una altísima calidad en Colombia y se usa mucho para todo. Pero en otros países se usan ya muchas otras cosas, maquinarias, tecnologías, etcétera, etcétera, que dan mejor calidad en la construcción y que a la luz de estos procesos, pues también terminan haciendo una serie o teniendo una serie de ventajas para. Pues porque no nos digamos mentiras, la mano de obra, si bien es altísima calidad en Colombia, también hay mucha mano de obra no calificada. Es decir, también en Colombia es la oportunidad de pensar en cómo personas, como lo digo de una manera amable, personas que no tienen trabajo, no acaban de llegar a la ciudad, apenas han tenido algunas pocas oportunidades en la vida, ¿a qué se dedican? Pues a la construcción. Y eso hace que la construcción no sea siempre de la mejor calidad y no sea siempre digamos, súper eficiente porque estas personas también necesitan una serie de capacitaciones y formaciones en el oficio mismo de la arquitectura. Entonces, para resumirte, en construcción, primero hay que hacerlo, no hay nada que hacer, eso hay que hacerlo si se quiere reactivar la economía, pero con todas las garantías para que las personas no vayan a tener dificultades de salud. Segundo, hay que repensar el asunto para entrar también en modo tecnológico desde la construcción. Y tercero, hay que capacitar a las personas, que las personas que se vayan a dedicar al gremio de la construcción tengan el suficiente conocimiento y o experiencia para dedicarse a esto que es muy serio. O sea, cuando hacemos construcción y vivienda o cuando hacemos arquitectura,
manejamos tres elementos o tres ingredientes principales. Y nosotros, eso, tenemos el total control de eso. Te lo digo así, es como, por eso nos llamamos Arqui, los más. Tenemos control de tres cosas. Primero, el bienestar de la gente. Nosotros podemos hacer casas tan invivibles como quieras, calientes o frías como quieras, húmedas, llenas de moho, ruido, lo que quieras, podemos hacer eso. O podemos hacer arquitectura buena, tranquila, calma, para que la gente pueda sentirse bien espiritual, mentalmente, y etcétera. El bienestar. Segundo, nosotros manejamos el presupuesto de las personas. Una obra nuestra puede costarle los ahorros de una vida a una persona o a una familia. Una obra nuestra puede costarle la envainada más tenaz de crédito hipotecario de aquí en adelante por el resto de su vida a una familia o a una persona, o el arriendo, o en fin. Entonces, cuando hacemos unas cosas que no son las correctas, estamos metiéndonos con el presupuesto de la gente, probablemente sus ahorros o el dinero que se va a ganar de ahí en el resto de la vida. Y tercero, nos metemos con la vida de las personas. Cuando estos edificios que se empiezan a caer solos atentan contra la vida de una persona, pues es tanto como si tuviéramos a una persona en una sala de cirugía y fuéramos médicos. ¿Sí? Solo que nosotros no tenemos a una a la vez, sino nosotros tenemos a 50 o 100 en el mismo edificio. Y el día que ese edificio colapse por X, Y, A, B, C y no está suficientemente bien hecho, pues tenemos 50 o 100 vidas allí en nuestras manos y en nuestra responsabilidad. Por eso la construcción, por eso la arquitectura tiene que ser hecha por gente que estudió para eso. Voy a devolverme un poco a lo que estábamos hablando de la transformación y esos nuevos retos que implican pues esos cambios para la educación, hablamos sobre todo para la educación, pero también cuáles van a ser esos retos a los que se van a tener que enfrentar ahora los profesionales en el marco de esos cambios que estamos augurando pues para todo el gremio en general. Hay una palabra que nos ha traído en los últimos años, muy recientes, 4 o 5 años hasta el momento, es la palabra innovación. Y yo creo que ahí es donde está el secreto de todo esto. Hay que innovar. Y los profesionales en arquitectura tenemos que innovar, porque los retos son supremamente grandes. Ya no es lo mismo de tener la oficina y esperar que el cliente llegue a la oficina. Probablemente el cliente no va a llegar a la oficina. ¿De qué manera vamos a contactar a esos clientes? Porque seguramente ya no va a haber, por lo menos durante 1 o 2 años, mucha confianza para estar saliendo a la calle e ir a reuniones con ABC. Por lo tanto, hay que innovar en las maneras en cómo nos comunicamos con las personas a través de estos sistemas. También hay que innovar en los sistemas de gestión de nuestros proyectos. Entonces, cómo nosotros cobramos, cómo nosotros hacemos que las personas paguen, quién va a pagar por nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Cómo vamos a diseñar y cómo nos vamos a entender con nuestro equipo, con nuestros equipos de trabajo. Es decir, en las oficinas en este momento nosotros, dentro del plan de estudios de Javeriana, tenemos la práctica preprofesional como obligatoria dentro del plan de estudios y por lo tanto en este momento tenemos casi 100 personas en diferentes empresas de los 400 convenios que tenemos a nivel nacional e internacional. Pero resulta que claramente países como España, Estados Unidos e Italia, con quienes tenemos convenios y teníamos estudiantes allí, nos dijeron, chao, o sea, no podemos tener aquí a tu estudiante porque Italia está muy complicada, España está muy complicada, Estados Unidos está muy complicado y nos los devolvieron. Otras empresas llamaron a esos practicantes para que desde su casa estuvieran trabajando. Y entonces ahora hay teletrabajo. ¿Y cómo la arquitectura sí se puede hacer en teletrabajo? Yo tengo un practicante que está haciendo en este momento su pasantía o su práctica en Vic, con VR Kingers. Y él me decía, estoy aquí encerrado desde hace mes y medio y no veo VR, sino solamente lo vi una vez. Y cada vez que nos reunimos por este Zoom meetings y tal, la oficina es tan grande, pues que ahí nos da las indicaciones generales y ya de ahí para adelante es con los socios, con quienes nos entendemos y eso está muy bien. Pues porque hoy las formas de comunicación son unas formas innovadoras y nos toca innovar. A los profesionales también nos toca innovar en ese ejercicio. Bueno, y
una última pregunta, como más, o más bien, ¿cuál es el mensaje que tiene usted hacia esos profesionales que están ejerciendo hoy, esos futuros profesionales, para que de la mano de la innovación hagan arquitectura responsable y social? Es muy importante que tengamos en cuenta dos factores fundamentales cuando vayamos a hacer arquitectura: las personas y nuestro ambiente. Yo creo que casi que esta pandemia y esto es un poco como que el planeta se quejó por fin del daño que le estamos haciendo, ¿no? Por fin el planeta se defendió de nosotros los humanos que tanto daño le hemos hecho a los mares, a los ríos, al aire, a la naturaleza en general. Y eso también nos tiene que interpelar a nosotros, que cuando hacemos arquitectura lo primero que decimos es descapote y replanteo. Pues, la parte verde es lo que menos sirve, la tierra negra solo sirve para sembrar comida. Nosotros sembramos edificios en el suelo más árido, seco y duro posible, ¿sí? Tenemos que repensar eso, porque la forma como nosotros transformamos territorio, la forma como nosotros nos relacionamos en un contexto que ya existe y que hasta el siglo XXI todavía nos tenemos que seguir construyendo sobre el planeta Tierra, pues tenemos que cuidarlo y tenemos que entender, como dice el Papa Francisco, que esta es nuestra casa común. Y entonces entender que no todo es plata, no todo es negocio. Claro, uno no va a no va a estudiar arquitectura para salir a morirse de hambre, ¿no? Obviamente que no. Pero pues no es el único factor, ni es el fundamental, ni es el más importante a ver cuánto me gano yo y cómo me lleno los bolsillos de dinero. Lo más importante de esto es cómo hacemos arquitectura social y ambientalmente responsable para proteger esta casa que es la casa común. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas vivan bien sin necesidad de destruir el árbol, el agua, la naturaleza o el aire? ¿Cómo podemos entrar en esas relaciones simbióticas y esas relaciones de mutualismo, de mutuo beneficio con el entorno donde estamos? Y pues, de ahí para adelante. Si hacemos arquitectura en ese sentido, yo creo que cambiamos el planeta. Y el planeta no se nos vuelve a quejar. Si seguimos haciendo arrasamos con todo un territorio para construir edificios gigantescos, ciudades solo llenas de concreto, efectos islas de calor, otra vez contaminación porque necesitamos poner la vivienda social en la periferia más lejana y las zonas de trabajo lo más lejos que les quede para que se tengan que desplazar todos los días 2 y 3 horas, pues es necesario ponerles transmilenios que contaminen. Por lo tanto, si seguimos haciendo eso, el planeta se nos va a volver a quejar y el planeta nos va a mandar otro mensaje de esto: devuélvanse a guardar en casa que sin ustedes estoy bien, ¿sí? Y en gran medida, allá es donde voy yo y ese es mi gran mensaje. Ojalá hagamos arquitectura, urbanismo y planeación territorial con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental para que no tengamos que volver a vivir una pandemia si es que salimos de esta. Arquitecto, muchísimas gracias, un placer. Esto, eh, por supuesto que hubiera sido muy chévere tenernos de frente, y pues muchísimas gracias, en honor que sea el primero de nuestra serie. A ti, Paulita, muchas gracias por la invitación. De verdad que yo me siento muy emocionado de todo esto que está pasando. Claramente es una crisis, pero al final del día es una oportunidad. O sea, es como una oportun crisis, donde podemos encontrar este tipo de colaboraciones que se facilitan mucho más cuando nosotros nos encontramos cara a cara, cuando nos encontramos virtualmente, es diferente, pero nos podemos encontrar más fácil por acá que si nos ponemos reunión. No, mira, porque es que el desplazamiento, pagar el parqueadero allá abajo en el consejo, ¿cierto? Entonces esto nos hace repensar la manera en cómo estamos haciendo las cosas y ojalá las hagamos por el bien de la sociedad y por el bien del planeta.